Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional y a esta pieza del mes de octubre, el Nocturlabio, el arte de navegar entre las estrellas. El ser humano siempre ha tenido la necesidad de tener referencias a nivel físico de su espacio más inmediato y también a nivel celeste para orientarse, para buscar espacios más seguros, recursos, incluso también el medio celeste les ha servido para orientarse con sus meses, teniendo en cuenta las fases lunares y el ciclo solar para el ciclo anual, ¿no? Para poder regular los pasos de ciertos animales, el cultivo de ciertas plantas. Es la pareidolia la encargada de tomar referencia de ciertos espacios y almacenarlo en la parte de la memoria visual, ¿no? Lo que permite también generar ciertos recuerdos a nivel del espacio físico para recordarlos y regresar a por ellos. En palabras de Mercator, destacar que pues los mapas son los ojos de la historia de la humanidad y nos ha servido mucho para conocer cómo el ser humano ha tenido desde sus herramientas y después con herramientas como estas, ¿no? Con estos instrumentos de navegación para poder orientarse en su medio inmediato, ¿no? Bueno, pues antes de nada destacar que es la ciencia de la antigüedad la encargada de medir este espacio físico y este espacio astronómico para pues generar estos mapas y esta orientación. Vamos a remitirnos sobre todo a la ciencia de la antigüedad griega, en concreto con los pitagóricos, que fueron los encargados de diseñar diferentes métodos a través de las matemáticas para comprender todo ese mensaje astronómico y ese mensaje también físico, ¿no? Estos pitagóricos, entre los que vamos a encontrar a Platón, se encargaban del estudio tanto de la aritmética, la astronomía, la geometría, la música y la astronomía en base a las matemáticas y sobre todo la triangulación. Va a hacer posible el hecho de medir estas estrellas y tomar de referencia estos espacios, ¿no? Bueno, lo interesante de esta ciencia de la antigüedad, pues que plantean diferentes tipos de modelos astronómicos. El modelo astronómico que se llevaba en ese momento pues era el geocentrismo, ¿no? Era la Tierra el centro del universo y el Sol el que giraba alrededor de él. No obstante, hay figuras como por ejemplo Aristarco de Samos que se atrevió a hacer un nuevo modelo heliocéntrico, ¿no? Y pues le faltaban unas pocas teorías o más investigación en el tema que no pudo defender. El modelo tolemaico va a ser el que va a estar presente hasta la época de la revolución científica o revolución astronómica, en época copernicana. Y pues vamos a comentar un poquito en qué se basa este modelo tolemaico. Este modelo tolemaico tiene como referencia el centro de la Tierra como medida de todas las cosas y pues también se había hecho una medida de la propia Tierra en sí. La Tierra estaba dividida en tres espacios físicos, Europa, Asia y África, y tenía una dimensión concreta. Esa dimensión fue hallada y tomada por Eratóstenes en el siglo III a.C. Eratóstenes fue capaz de hallar el radio de la Tierra y posteriormente el diámetro de la Tierra con unos cálculos muy sencillos de triangulación. También fue capaz de calcular la inclinación del eje de la Tierra y también la distancia de la Tierra al Sol. Sí que es verdad que en la época medieval vamos a encontrar algunos detractores del mundo de las teorías tolemaicas y también algunos a favor, sobre todo desde la astronomía y la ciencia andalusí. En la ciencia, en el mundo andalusí, vamos a tener figuras que van a ser capaces de hacer algunas correcciones de estos modelos tolemaicos, en concreto de la matemática sintáctica, que en la España andalusí de este momento se va a llamar Almagesto. Estas tablas, conocidas como tablas toledanas y posteriormente tablas alfonsinas, fueron utilizadas hasta las medidas de Kepler, para que veáis la envergadura de estas dimensiones. Si bien es cierto, como he comentado, desde la propia astronomía andalusí ya había algunos detractores del modelo tolemaico y creían que la Tierra no tenía esas dimensiones, sino que sería un poquito más ancha, ¿no? en sus espacios. Nos vamos a situar en el siglo VI después de Cristo con Boecio, que va a decir que las 7 artes liberales tenían que ser estudiadas desde 2 puntos de vista. Uno, el trivio, que serían aquellas ciencias de la lengua, en el que vamos a encontrar la dialéctica, la retórica, la filosofía, en muchos de los casos como fuente de todo este intelecto y de estas ciencias lingüísticas, y luego el cuadrivio, ¿no? Que reúne esos principios pitagóricos de época griega, ¿no? En el cuadrivio, las ciencias del cuadrivio serían, por lo tanto, la aritmética, la geometría, la astronomía y la música. La música en la proporción perfecta de la matemática y de la armonía. Bueno, pues vamos a tener que en la revolución astronómica, revolución copernicana, pues Nicolás Copérnico va a hacer una revisión de este Almagesto, gracias a todas estas tablas también revisionadas de época medieval andalusí, y va a proponer un nuevo modelo.
el modelo heliocéntrico, ¿no? A partir de este momento la Tierra también toma una nueva dimensión y los astros también. Es capaz de calcular los 4 movimientos planetarios, ¿no? Que sería el de rotación, el de traslación, retrogradación y el movimiento lunar. Entonces, hay que entenderlo que desde este punto de vista la ciencia avanza y también a nivel político, ¿no? Sobre todo geopolítico, que es ahora lo que vamos a entrar a hablar. Siempre que hay inestabilidad política o intereses geopolíticos, como en el caso de la Edad Moderna, pues va a haber nuevas incorporaciones tecnológicas y un nuevo avance en este camino. Y hay que tenerlo como referencia desde el 1453, en el que los otomanos toman la ciudad de Constantinopla y ese paso que tenían las monarquías occidentales, como la monarquía hispánica y la monarquía portuguesa, que iban a través del Mediterráneo para las Islas Molucas, las Islas de las Especias, ese paso se corta y necesitan tomar otros nuevos pasos para llegar ahí y seguir con sus pretensiones económicas. Va a ser la figura de Enrique el Navegante, hijo de Juan I de Portugal, el que haga la primera circunnavegación del continente africano para llegar a esas rutas. Hay que tener en cuenta que las embarcaciones de este momento sí que habían cogido pues, innovaciones tecnológicas del mundo musulmán, como puede ser la calamita o también la brújula y también el timón de codaste, que les va a permitir mayor maniobrabilidad. Pero sí que es cierto que son navegaciones que no tienen calado, puesto que la navegación es de cabo. La orientación que seguían era de norte a sur y tomando como referencia la posición del Sol. Pero si bien es cierto que faltaba todavía establecer pasos seguros y la monarquía hispánica no se iba a quedar atrás. Va a ser la figura de Vasco de Gama la que establezca el paso por Cabo de Buena Esperanza y la monarquía hispánica también va a necesitar de establecer puntos seguros en la zona africana para poder defender así sus rutas. Este es el contexto por el cual las monarquías portuguesas e hispánica van a conquistar ciertos espacios de estos lugares, como por ejemplo los bien conocidos las Macaronesia, ¿no? La isla de la Macaronesia, las Canarias, las Azores, Cabo Verde, las Islas Salvajes, van a ser tomados como puntos de referencia defensivos para establecer estas rutas. Nos vamos a encontrar con la figura de Cristóbal Colón, además mes de octubre, mes en el que hay que recordar esta gran hazaña. Cristóbal Colón, teniendo como referencia pues, todos los estudios que se habían hecho a lo largo de toda la historia de la ciencia, sabía que, por ejemplo, Estrabón planteó en su momento, ¿no?, que si seguía el mismo paralelo por la zona de Cádiz, llegaría hacia el otro punto de la Tierra, teniendo como referencia que la Tierra era circular, ¿no? Bien, pues había establecido que más o menos tardaría unos 2 meses en llegar, teniendo, ¿no?, como referencia estas dimensiones que habíamos hablado anteriormente, que eran 3 partes, ¿no? Bueno, pues parece ser que a finales de septiembre, alrededor del 29, pues tratan de amotinarse y de regresar porque no tenían todavía, no iban a tener materia suficiente, recursos para el viaje de vuelta. Pero aún así él trató de defender su postura de que al final esas correcciones que habían intentado hacer en época medieval, de que la Tierra tenía otras dimensiones, bueno, pues parece ser que sí que lo consiguió y que según sus cálculos llegarían en 2 semanas. Y así fue. En un primer momento, Cristóbal Colón se pensó que el continente asiático era mucho más grande de lo que se pensaba. En los 4 viajes que realizó Cristóbal Colón, en ningún momento fue consciente de que estaba en un nuevo continente para Europa. No va a ser hasta la expedición Magallanes-Elcano de 1519-1522 cuando se realice la primera circunnavegación con intereses geopolíticos. Interesaba sobre todo conocer los pasos y nuevas zonas a nivel comercial y posicionarse como el imperio que quería ser en este momento España, ¿no? Vamos a tener en el humanismo la gran necesidad por parte de las monarquías europeas y también de los nobles y de los mecenas de acumular muchos objetos que reúnan pues, estas ciencias y este conocimiento universal. Por ejemplo, hay que destacar la figura de Felipe II con la Biblioteca del Escorial, colecciones como por ejemplo tenemos en esta misma sala que hacen mención de este interés, ¿no?, por albergar los conocimientos universales. También en otros paralelos vamos a ver la creación de los studioli, evolución un poco de las cámaras de las maravillas anteriores, en el que van a reunirse estos conocimientos de la historia de la humanidad. Bien. Ahora bien, ¿en qué momento se decide plantear la navegación astronómica como vía segura para desplazarse?
Claro, es que ya no estamos hablando de una navegación de cabotaje, sino que estamos hablando de una navegación en alta mar. Cuando te mueves, pues evidentemente el sol, la tierra se va moviendo y necesitas establecer esas rutas seguras para no moverte y llegar a buen puerto. Sí que es verdad que los principios de navegación son 4, que es el rumbo, que sería con la brújula, la altitud, que sería con los astrolabios, materiales que tenemos aquí también al lado, las azafeas, que sería una evolución de los astrolabios, que permitían un cálculo mucho más certero, incluso con el cenit de las mediciones terrestres y solares, y luego también tendríamos la distancia y la velocidad. La velocidad se medía con la corredera, ¿no? Era una cuerda que a tanta distancia se le ataba un nudo y con una ampolleta pues la iban soltando por la popa y así podían calcular esa velocidad. De ahí que la navegación actual se mida en nudos. Sí que es cierto que la longitud también va a ser otro de los principios, pero hasta la creación de los cronómetros en el siglo XVIII no se va a poder obtener, ¿no?, esos cálculos exactos, y sería pues a través de la propia experimentación de los navegantes. Por lo tanto, el navegante no era simplemente navegante sin más, sino que también, como nos dice Jacobo Assá, un gran navegante portugués del siglo XVI, nos dice que aparte de navegante también era astrónomo y matemático, puesto que la matemática era el lenguaje, los astros era lo que había que estudiar y la filosofía era el entendimiento de la propia materia, ¿no?, en sí, ¿no?, para poder orientarse. Faltaba un cálculo preciso, que era saber las horas durante la noche. No por nada en especial, sino más que nada si estamos navegando hacia Occidente necesitamos saber ese paso de las horas durante la noche. También para la entrada segura en los puertos y también para calcular los turnos de trabajo. La vida en un navío de esta época era bastante dura y era necesario también establecer esos turnos de trabajo y de descanso. Ahora bien, la figura del nocturlabio se desconoce muy bien quién lo inventó. Sí que es verdad que tenemos algunos textos del siglo XIII que mencionan una esfera nocturna, ¿no?, una esfera que permite el cálculo de las horas durante la noche. Parece ser, como digo, que sería un invento musulmán, pero no es hasta el siglo XIV, con la figura de Ramon Llull, un gran navegante balear, que empieza a hablar de esta esfera de la noche, ¿no? Sí que es verdad que había poco uso de este instrumento y se va a empezar a generalizar cuando Martín Cortés de Albacar, en su libro El arte de navegar, va a hablar y va a decir cómo se utiliza. La verdad es que es un uso bastante sencillo, puesto que no necesita de tablas astronómicas que permitan su cálculo, ¿no? Es bastante fácil. Lo que pasa que necesita de un buen entendimiento del navegante de cómo funcionan los astros de la noche y de sus mediciones. Sí que es verdad que en toda navegación, todo navegante de este momento conocía perfectamente las constelaciones que iban cambiando a lo largo del año. Todos los meses van cambiando, nosotros los tenemos sobre todo como los signos zodiacales y en este tipo de instrumentos también aparecen. Os voy a explicar un poquito cómo sería el funcionamiento de estos nocturlabios y después hablaré en concreto de este. Los nocturlabios pueden estar hechos tanto de madera como los modelos ingleses, o de latón como el que tenemos aquí. Están compuestos de 3 láminas circulares de latón y están completamente medidas y ya adaptadas a la estrella que queramos medir. Toma como referencia la estrella polar, como bien se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, y las estrellas que componen esa constelación. ¿Bien? En este caso vamos a ver que algunos nocturlabios están orientados, están para medirlos con la estrella de Merak o la estrella de Kochab, estrella que está también en la constelación de la Osa Mayor. Entonces, el primer círculo de la primera circunferencia, la base, estarían los meses del año divididos por decanatos, cada 10 días, y también tendríamos la constelación que estaría en ese momento. El navegante, dependiendo de la altura de la constelación en ese momento del año, sabrá si está más a principio del mes, en el centro o al final del mes, ¿no? Que daría paso a la siguiente. Ahí vemos que están también marcados los solsticios y los equinoccios, punto importante de referencia para medir después el Sol. Luego la segunda circunferencia, la segunda lámina de latón, tenemos que está dentada. Podemos ver que está dentada y están representadas las 24 horas del día. Uno de los dientes más grandes será el que nos sirva para medir el día. ¿Bien?
Y luego, por último, tenemos la tercera lámina en la que está la varilla de rotación, que nos va a servir para tomar de referencia esa estrella ayudante de la estrella polar. ¿Bien? Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo se mediría. Con la segunda circunferencia, el de las horas, vamos a marcar con este saliente más dentado la fecha donde estemos. Ya os he comentado que si no sabemos el día donde estamos, las constelaciones nos van a decir más o menos, dependiendo de la altura, en qué momento del mes nos vamos a encontrar. Así que aproximadamente ese diente más saliente lo vamos a colocar en el día donde estemos. Ahora bien, ¿cómo se hace el siguiente proceder? Vamos a situar el nocturlabio a una distancia de unos 25 centímetros de la cara y con el mango vamos a tratar de colocar el centro del nocturlabio a la estrella polar. Este en concreto viene aquí seleccionado el nombre, bueno, viene escrito el nombre de la propia estrella. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer con la varilla de rotación? La tendríamos que colocar a la estrella de Kochab y a partir de ahí, cuando está ya todo esto regulado, a través de esta varilla ya nos estará aquí marcando en el segundo disco la hora de la noche a la que nos encontremos. Tienen un movimiento constante durante toda la noche. Es verdad que se toma de referencia a la estrella polar porque parece que está fija a lo largo del año, pero no es que esté fija, sino que está más lejos, por lo tanto parece que está fija. Y el resto de las estrellas de la constelación sí que se van moviendo con un movimiento, como digo, constante. ¿Bien? Bueno, pues ahora vamos a pasar a hablar de la pieza en cuestión, este nocturlabio, del que sí que se saben algunas cosas, pero otras cosas siguen siendo totalmente un misterio, ¿no? Sí que es verdad que encontramos paralelos. Dentro de la arqueología, cuando nos falta información, pues necesitamos también tener de referencia otros modelos que se le parezcan para poder hablar de ellos. En este caso vamos a tomar como referencia un nocturlabio que se encuentra en el Museo Británico. Está fabricado en Colonia, en la ciudad de Colonia, por un ingeniero, un artista del momento que se llama Volte. Sí que está fechado de 1580 y tiene más o menos las mismas características de diseño y de ejecución. Si bien es cierto, este tipo de nocturlabios se llaman relojes regiomontanos, ¿no? Bueno, pues porque tiene en el otro lado, en la otra cara, tenemos un reloj de sol. ¿Bien? Entonces, el reloj de sol, sabemos cómo funciona, es por la sombra, por una proyección, teniendo también como referencia la altura del sol a lo largo del año. Esa altura la vamos a medir sobre todo también con los anillos equinocciales, que nos va a calcular ese plano de la eclíptica, es decir, dónde está situado el sol a lo largo de las estaciones. Tiene un brazo articulado y faltaría todavía un péndulo para poder hacer ese cálculo de las horas. ¿Bien? Aquí encontramos en la parte de la derecha de la parte del reloj del sol una dedicatoria. ¿Bien? A quién está dedicado y quién es su fabricante. Ambas personas desconocemos, no hemos seguido ningún tipo de línea, no sabemos quiénes eran, pero sí que es verdad que en el contexto del siglo XVI, con estos estudios y con esta necesidad de aglutinar estos objetos científicos como prestigio y como, bueno, pues como poder, pues parece ser que está en esta misma línea. Sabemos que procede de la ciudad de Verona y además aquí el artista, que se llama Johannes Paulus Zimmerlinus, que de hecho viene ahí la dedicatoria, se lo dedica a su mecenas, que va a ser Alcino Faele. ¿Bien? Pues no sabemos quién es quién y tampoco la fecha exacta, pero como hemos dicho, hemos hecho paralelos tanto a nivel decorativo como a nivel también de la propia fabricación. Y algo muy importante que aparece en este nocturlabio es que la fecha del equinoccio de primavera aparece el 8 de marzo. 8 de marzo nos quiere decir que es antes del calendario gregoriano. Y es que el calendario gregoriano, como también estamos en el mes de octubre, pues vamos a ver un poco cómo se hizo, ¿no? Bueno, pues el calendario gregoriano plantea, ¿no?, pues un arreglo a los días del año porque había un desfase de unos 10 días aproximadamente. Es verdad que este modelo se planteó años antes en la Universidad de Salamanca, pero no fue hasta esta fecha en el que se decidió incorporarlo. La primera monarquía en cumplirla va a ser la monarquía hispánica y la última va a ser las Islas Británicas, ¿no?, el Imperio de Gran Bretaña. Si bien es cierto,
se implantó un 4 de octubre, y que fue miércoles, y el jueves directamente pasaron al 15 de octubre. A partir de ahí, en el calendario gregoriano, pues va a aparecer el 21 de marzo como ese equinoccio, ¿no? Entonces, así que sabemos que este nocturlabio sería previo a esta fecha, a este cambio de fecha del calendario gregoriano. Y bueno, y sin más, pues terminar con la decoración de roleos, que también nos hace ver que sería pues una decoración característica de este periodo. Y bueno, pues aquí finaliza esta pieza del mes de octubre. Espero que les haya gustado y haya saciado todas estas ganas de conocer acerca pues, de todo lo que nos aborda, ¿no?, el ámbito de la astronomía y de la arqueología. Muchas gracias.